Muy buenas tardes, muy buenos días, en el momento que estén escuchando este video. Mi nombre es Leandro Bolívar Guaranda Morá, actual estudiante de la materia Practicum 1, la aula, 100, la aula 107, con el docente Jorge Alonso Benítez Hurtado. Como es de conocimiento desde el momento que están viendo este video, es el proyecto de vinculación. Practicum 1. El tema general es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema adquirido para este curso, o para esta aula, es el ciberacoso escolar y académico. Ya me presenté, mi nombre es Leandro Guaranda, y como es de conocimiento ya general, el Internet ya no es exclusivo, sino inclusivo, ¿no? El Internet, según el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es un derecho fundamental, un derecho humano, porque nos da la vía al derecho a la libre expresión, la libre comunicación. Es una nueva generación de derechos digitales, ya estamos. El acceso al Internet constituye hoy una condición indispensable para el desarrollo libremente de la personalidad, pero siempre y cuando salvaguardando la dignidad de los individuos. El acceso a Internet supone garantizar la igualdad de oportunidades de las personas en sus distintas etapas de la vida. Internet ya no es una herramienta cuyo uso pueda reservarse exclusivamente para ejercer actividades sectoriales o exclusivas, ¿no? Un acceso universal a Internet solo puede garantizarse desde la consideración como un servicio público que debe de ser preservado por los poderes públicos. Esto lo dijo Artemi Rayo Lombardi, que están en la parte doctrinaria de las fichas que previo a esta exposición se realizaron. ¿Qué es un acoso? Un acoso es un hostigamiento, es una amenaza, es un ataque que recibe una persona. Eso es un acoso. Entonces, ¿qué es un ciberacoso? Es un ataque, es una amenaza, es un hostigamiento, es una intimidación que se recibe por medios telemáticos o redes sociales o mensajería, de las cuales estamos hablando ahorita. Ciberacoso o cyberbullying, entre iguales, consisten en el uso intencional de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de algunos menores, con intención de hostigar, acosar, intimidar, insultar, molestar, dejar, humillar o amenazar a un compañero o compañera. Lo que caracteriza el ciberacoso es que se trata de una conducta deliberada, no occidental, dice, realizada a través de los medios electrónicos o digitales por individuos o grupos de individuos que de forma reiterada envían mensajes hostiles o agresivos a otros individuos o sobre otros individuos con la intención de infligir daño a la víctima. ¿Y por qué se considera ya una víctima? Porque no solo es una mala conducta, sino es una conducta antijurídica ya. En nuestro Estado ecuatoriano así lo reprime el Código Orgánico Integral Penal, y más adelante vamos a hablar un poquito en cuanto a eso, ¿no? Las características o la clasificación del ciberacoso: hay ciberacoso sexual, cybermobbing, cyberbullying, sextorsión, ciberviolencia de género, grooming, ciberacoso inmobiliario, wrapping, cyberstalking, ciberacoso por denigración. En su artículo Presencia y características del ciberacoso entre adolescentes y jóvenes en Ciudad Victoria, Rosa Amelia Domínguez Arteaga dice lo siguiente, y cita a Catalina de Tal en el 2014, dice: de acuerdo con los datos presentados en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIP, en el 2017, el 80% de la población joven en 104 países de entre 15 a 24 años son principales internautas en México. Este grupo representa el 35% de la población total, de la población universal, ¿no? Por tanto, y como se pudo constatar, son ellos el grupo de población más afectado por el fenómeno de ciberacoso. Al respecto, se ha determinado que existen varios factores de riesgo para ser blancos de ciberacoso y que impactan directamente en el grupo: la edad, el nivel socioeconómico,
la frecuencia del uso de TIC. ¿Qué son TIC? TIC es las tecnologías de información y conocimiento. Eso es un término ya utilizado recientemente por el tema de la globalización, de la intercomunicación entre instituciones y otras cuestiones, y el uso de redes sociales. Esos son unos de las características que impactan a este grupo vulnerable, que oscilan entre los 15 y 24 años de edad, según la investigación de Rosa Amelia Domínguez, ¿no? Como ya se señaló en el texto, existen investigaciones sobre ciberacoso que abordan a los jóvenes y adolescentes como sujeto de estudio, y en los cuales se destacan varios aspectos del fenómeno. Así se estableció en la mayoría de investigaciones sobre ciberacosos entre este grupo poblacional. Lo abordan y analizan desde lo sucedido en el entorno escolar, por lo tanto, de sus experiencias en el ciberbullying. Mire, ella en su investigación, Rosamelia Domínguez, nos indica claramente que esto yace desde los centros escolares. Entonces, en la actualidad, uno de los problemas sociales más críticos es la violencia que se encuentra cerca de las niñas, niños y adolescentes, sobre todo en el lugar donde ellos se desenvuelven, que puede ser su barrio, la unidad educativa, los espacios públicos, el internet. El cyberbullying o el bullying ha sido un problema que ha estado a lo largo del tiempo y que incluso se ha modernizado debido al uso inadecuado de las TICs. Las víctimas sufren una serie de daños en su integridad física y psicológica. Se puede decir que su entorno social se vuelve una pesadilla en un medio en que las niñas, niños y adolescentes se encuentran sometidos por insultos, maltratos, apodos, discriminaciones, que han conllevado a tomar decisiones aceleradas sin tener una persona que le pueda auxiliar por desconocimiento o porque no quieren tener problemas. En el estado ecuatoriano, después de esta investigación, uno se adentra más en este tema y se puede decir que hay leyes garantistas, la misma Constitución garantiza el no acoso, no discriminación. Y netamente por estos medios digitales vamos a ver que también el Código Orgánico Integral Penal lo reprime. Para que usted conozca, usted pueda saber si está dentro de esta conducta antijurídica o si una persona sufre este ciberacoso, vamos a mencionar tres características relevantes. Primera, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. Si usted sabe de una persona que ha pasado por este evento, créame que ya está dentro del ciberacoso. Dos, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. Si por medio del WhatsApp, del Messenger o de otra mensajería que usted conozca, alguien recibe estas clases de mensajes, está dentro del ciberacoso. O cuando alguien trata de hacerse pasar por otra persona, enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas. También es un ciberacoso cuando alguien envía esas cuentas que se crean y comienzan a amenazarlos. Ya yéndonos al entorno legal, a la práctica legal, a la doctrina donde nos ampara como una falta antijurídica, dice que la Constitución de la República en su artículo 16, y voy a leer esta parte, voy a mencionarles detalladamente estos cuatro numerales. Toda persona en forma individual o colectiva tiene derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interrelación social por cualquier medio y forma en su propia lengua y con sus propios símbolos. Dos, el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Es un derecho constitucional, tenemos el derecho de acceder a estas nuevas tecnologías. Ahora, si al acceder hay malas intenciones, acoso o ciberacoso, pues eso ya es un delito. Por eso no vamos a prohibirnos o a prohibir a otra persona a tener acceso porque es un derecho constitucional. La creación de medios de comunicación social de acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privadas y comunitarias, y a las bandas libres de la explotación de redes inalámbricas. También la Constitución nos da el derecho del acceso
y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. Y finalmente, integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. Estos son medios de comunicación. Tenemos derecho a estar o a utilizar estos medios de comunicación. Ya una ley reciente, que fue publicada el 26 de mayo del 2021, la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales, como referencia nos indica que derecho de la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado. Hablando netamente a la educación digital, pues, ¿no? Finalmente nos dice que la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como a promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. El derecho a la educación digital tendrá un carácter inclusivo, sobre todo en lo que respecta a las personas con necesidades educativas especiales. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 174, subtitulado Ofertas de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, dice: la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blog, fotoblog, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 10 años esta persona. Es decir, si un conocido, ya sea un hijo, quien esté bajo su tutela, responsabilidad, un familiar o amigo, sufra estas clases de acoso cibernético, ya está la persona que está causando esto enmarcada en este articulado del Código Orgánico Integral Penal, y créame que será sancionado por las autoridades competentes. Política pública por un Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Todo lo que estamos ya en las 3 últimas diapositivas básicamente es la parte legal. Esta publicación es oficial y fue difundida a la mayoría de subsecretarías, ministerios, instituciones y empresas públicas en septiembre del 2020. Y esto se trata de una política destinada a promover conductas protectoras o preventivas de factores de riesgo que puedan poner en peligro la integridad y la dignidad de las niñas, niños y adolescentes en el acceso y uso de Internet. Y cuando tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados para la atención de la protección y atención y reparación. En la sentencia de la Corte Constitucional, la 376/2020 PJ/21, en una motivada resolución y en común acuerdo, los jueces de la Corte Constitucional, en un caso, no voy a decir los nombres, pero en un caso muy homogéneo de una menor que sufrió acoso sexual, y llegó hasta ya esta acción extraordinaria de protección, porque los jueces de primer nivel y de sala habían fallado a favor de un docente. En todo caso, dejó sin efecto tales resoluciones, y en una de lo que resuelve la Corte Constitucional enfatiza la protección de la víctima, y las autoridades competentes como único fin es de restablecer la protección de la víctima, esas medidas de confidencialidad, medidas de protección, el protagonismo de las víctimas, ser escuchadas las víctimas, y la justicia restaurativa. Y finalmente la Corte Constitucional ordena de inmediato cumplimiento que se oficie al Ministerio de Educación para que éste, como medida de no repetición, establezca medidas adecuadas para garantizar y la prevención de los acosos sexuales dentro de los planteles educativos. Entonces, este ciberacoso no es algo aislado en nuestra sociedad. Hoy por hoy es un mal que
que bien que lo estamos estudiando en esta materia, para nosotros ser portadores de este mensaje a las personas que están sufriendo. El Código de la Niñez en su artículo 46, como ustedes pueden ver ahí, hay 3 numerales de prohibiciones relativas al derecho a la información. Entre esas está las publicaciones de videos y grabaciones, la difusión de información inadecuada para niños y niños, y la circulación de cualquier producto destinado a niñas y niños, ¿no? De manera particular, después de haber hecho este estudio, hay 4 conclusiones. Hay 4 conclusiones que he llegado como parte finales, que quienes han sido víctimas de estos acosos cibernéticos o agresiones de tipos deben informar de manera inmediata a sus familiares directos, familiares cercanos, quienes son tutelados o representantes legales. Sin embargo, no hay una estadística de las denuncias presentadas en la Fiscalía sobre esta materia. Por ende, no se puede dar un seguimiento más enfático en los centros escolares y otros establecimientos donde acuden menores de edad. La política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, que es el documento pospandémico que lo emitió el gobierno central, no ha sido de carácter obligatorio por su presentación en todos los centros escolares. Al saber que es un documento legal y de libre acceso por parte de las instituciones públicas, es decir, solo quedó en eso, en esa publicación, más no es de carácter vinculante durante la vida cotidiana de estas instituciones públicas, debería de ser, inclusive ponerlo en un flaneglógrafo o que pueda ser de repetidas comunicaciones. El ciberacoso escolar y académico en cualquiera de sus etapas debe ser considerado un delito. La persona que reciba estas amenazas, intimidaciones, video, acoso, maltrato, por estos medios telemáticos, ya debe ser protegido por la autoridad competente. Y finalmente, y como última conclusión, la base de cualquier sociedad, que es la familia, pues de ahí es donde debe de informarse, culturizarse y ser parte de la vida de un adolescente la información respecto al tema en estudio. Agradezco mucho a cada una de las personas que están viendo y le han dado like a este video. Para finalizar, de donde obtuvimos esta información fue de la Constitución de la República. Nos guiamos, asesoramos por un estudio jurídico que lo estoy presentando ahí. También el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es la UNICEF, acudimos a esa página digital. Y finalmente el Código Orgánico Integral Penal, donde está tipificado esta falta o esta conducta antijurídica. Gracias total.